¿Hay alguna manera de retrasar el envejecimiento de nuestros oídos? Hoy sabremos por qué con los años comenzamos a oír mal. Hablaremos de hipoacusia. También hablaremos de envejecimiento facial. ¿Hay algún remedio para frenarlo? En nuestra sección de nutrición, hoy hablaremos de las propiedades nutricionales de la leche. Y terminaremos el programa dando las claves para detectar un embarazo de alto riesgo. Comenzamos. No tengo ni idea. Yo no tengo problemas con los oídos, por lo tanto no he acudido nunca a un especialista para que me vean los oídos. En realidad no sé cuál es la causa de la hipoacusia, pero sé que es como que cada vez es más progresivo y se va perdiendo hasta quizás la totalidad. Pero no sé si es de origen genético, no sé. Pues nada, la hipoacusia es la pérdida parcial o completa del oído, tanto de uno como del otro, y nada, que se lleva tratamiento, o bien por audífonos o bien por o cirugía, y que nada, simplemente tratarles como personas normales porque es que ellos pueden llevar una vida normal. Bueno, hipoacusia. Óscar, bienvenido. Vamos a hablar hoy de esto, que claro, hipoacusia, es que utilizáis unas palabras los médicos a veces. Bueno, Carmen, es que es difícil a veces entendernos entre nosotros y encima utilizamos, digamos, el lenguaje un poquito de calle, por llamarlo de alguna forma, ten en cuenta que podemos estar hablando de lo mismo y no nos entendemos, con lo cual no nos queda más remedio que tener un lenguaje técnico, porque es la única forma de comunicarnos unos con otros, y que no que un médico de Valladolid esté hablando con uno de Sevilla y cada uno lo llame de una forma distinta y ya veremos ya el lío montado. Bueno, pero hipoacusia es para todos, ¿no? Lo mismo. Eso es, hipoacusia es para todos, porque además, como son términos que vienen derivados del latín y del griego, casi toda la terminología médica, pues hipo, poca o baja, y acusia, que es audición, baja audición. Baja audición. Vamos a hablar de por qué se produce. Bueno, pues ¿por qué se produce? La causa fundamental de la hipoacusia, como norma general en este país, es la edad. Es decir, cuando vamos teniendo más años, a partir de los 60 aproximadamente, pues nuestro oído, como nuestra piel, como todo, empieza a envejecer. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que disminuye la calidad y la cantidad de nuestra audición. Esa es la causa fundamental, pero desde luego hay muchas otras. Es decir, es por envejecimiento. La fundamental, la más numerosa. ¿Por qué? Porque cuando vamos llegando a mayores, vamos envejeciendo y también envejece nuestro sistema auditivo, que recordemos un poquito que está formado por la oreja, que todos lo conocemos porque lo vemos desde fuera, y luego está el conducto auditivo externo. Es decir, ya tenemos un primer problema. Si tengo algún problema en la parte de fuera de la oreja, el pabellón auricular está para reflejar los sonidos. De hecho, se habrán dado cuenta ustedes que muchas veces en los conciertos, ciertos cantantes se ponen la mano porque hacen más parábola. Y si ustedes empiezan a hablar y se ponen la mano en el oído, verán que oyen distinto. Fíjate qué cosa más sencilla. Tú pones tu mano aquí y ya las cosas las oyes distinto. Entonces, ahí podemos tener un primer problema que no suele ser muy habitual, que el pabellón auricular nos dé problemas. Otro problema que podemos tener, un problema en el conducto auditivo externo, es decir, este tubito que va desde aquí hasta el tímpano. ¿Qué problema podemos tener ahí? Una inflamación, una otitis, que por ejemplo nos cierre el conducto auditivo y no pueda pasar el sonido, por un ejemplo. Seguimos hacia atrás con la anatomía, nos encontramos con el tímpano. El tímpano es esa membrana que tenemos al final del tubito que con los sonidos vibra. Entonces, ¿qué puede ocurrirnos? Como el tímpano vibra luego y por detrás tiene una caja cerrada, podemos tener varias cosas. Uno, una infección a ese nivel, con lo cual nuestro tímpano no puede moverse bien. O podemos tener otras cosas como, por ejemplo, que le tenemos engrosado por el motivo que sea, con lo cual digamos que es la membrana del tambor que se mueve mal. Seguimos por detrás. ¿Cómo transmite el tímpano el sonido hacia atrás? Bien, hay una cadena de huesecillos que algunos de ustedes se acordarán de cuando lo estudiaron en biología y en ciencias naturales, que estaba primero el martillo, luego había otro huesecillo que se llama el yunque y por último el estribo. Esos son tres huesecillos muy chiquititos que se articulan entre sí con la finalidad de que el estribo al final transmite a la cóclea que también le llamamos el caracol, transmite los impulsos mecánicos para que la cóclea, que hay un líquido de una serie de células receptoras, transformen esos impulsos mecánicos en impulsos eléctricos. Y después de que pasa esto, ¿qué ocurre? Pues que esos impulsos eléctricos a través del nervio acústico, que comunica esa cóclea, esa parte del oído interno con nuestro cerebro, nos da la sensación de oír.
Por tanto, ese es el mecanismo de la audición, y cualquier enfermedad que afecte a cualquiera de las partes que hemos dicho nos puede afectar a nuestra audición, por supuesto. Síntomas, pues el primero, el más acusado, no oímos. No oímos. Puede ser acompañado de dolores en algunos casos, ¿no? A veces sí, a veces no. Un síntoma muy habitual, por ejemplo, en las consultas de atención primaria, es el que un señor viene de repente y dice, es que no oigo por un oído. Bueno, ven, hay veces que puede ser simplemente que no oigo por un oído, o a veces nos dice eso mismo y además es que me mareo. Tengo vértigo, me mareo. Luego puede venir acompañado con oigo mal por un oído y además me mareo. Oigo mal por un oído y aparte de marearme o no marearme, me duele el oído. Con lo cual, lógicamente ya hablamos de otra enfermedad. Podemos tener una otitis, que ya hablamos en su día de ello, y esa otitis lo que nos genera es una infección en el oído, o de la parte de fuera o de la parte de dentro, y hace que ese sistema de audición funcione mal. ¿Por qué? Por una infección vírica, por una infección bacteriana o por trastornos inmunitarios. Pero también podemos tener afectada la cóclea. ¿Por qué? Pues por mecanismos traumáticos. Puede tener un golpe en esa zona y de repente alguno de estos mecanismos o nervios implicados en ello se estropean. O puedo tener un proceso tumoral. Y claro, si tengo un proceso tumoral, pues también me lo afecta. Es decir, pues se puede producir por todas esas causas muchas que tú has dicho, no solo el envejecimiento, ¿no? Eso es. No nos olvidemos, por ejemplo, de que muchos de nuestros queridos televidentes recordarán o les sonará la enfermedad de Meniere, ¿verdad? La enfermedad de Meniere, ¿qué es? Pues es una enfermedad caracterizada por el vértigo, es decir, me mareo, hipoacusia, es decir, oigo poco, y acúfenos, que es otro de los síntomas que no es infrecuente encontrar. El acúfeno es el zumbido de oídos, el motor que dice muchas veces la gente que tiene. Es que tengo un motor metido ahí, un brrr, que puede ser de muchas características, puede ser muy agudo o puede ser muy grave. Entonces, hay muchísimos síntomas que a los médicos nos indican la posibilidad de que tenga un tipo de enfermedad u otro tipo de enfermedad, algunas muy banales y otras realmente que pueden ser tremendamente graves. Pues vamos entonces con el diagnóstico. ¿Cómo lo diagnosticamos? Exacto. ¿Qué es lo primero que hacemos? Cuando son, digamos, que pérdidas de oída, las de todos los días, porque luego podemos tener cosas muy problemáticas. Puedo tener una enfermedad neurológica que, por ejemplo, es un ictus, cuyo único síntoma es una sordera. O, por ejemplo, hablamos ya un día de cuando tengo una esclerosis múltiple. El primer síntoma de una esclerosis múltiple puede ser una sordera unilateral, por poner un ejemplo, ¿no? Pero vamos a lo común. Lo común es un paciente que viene, que me dice que oigo poco. ¿Qué es lo primero que hago yo? Bueno, pues preguntarle si estamos en el contexto de un proceso catarral, de un proceso viral o de otro tipo, y desde luego mirar el oído. ¿Cómo miro el oído? Pues con un aparatito que se llama otoscopio, otoído, escopio, ver. Es eso que tenemos, que es como una especie como de linterna en L, que le ponemos un cono de color negro, que todos ustedes les habrán visto, sobre todo cuando llevan a los niños, le tiramos de la oreja un poquito hacia atrás y hacia arriba, metemos el aparatín y ya tenemos una primera impresión. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es el conducto auditivo externo y el tímpano. Entonces, si vemos ya lesiones en el conducto auditivo externo, pues ya tenemos el diagnóstico. Si vemos, por ejemplo, otras cosas, como puede ser un tapón, pues ya tenemos el diagnóstico. O podemos ver ciertas características del tímpano, que es lo que somos capaces de ver. Si está engrosado, si no está engrosado, si está rojo, si no está rojo, si se mueve bien, si no se mueve bien. Y todo eso ya nos da una primera aproximación de la mayor parte de las causas de la sordera, de la hipoacusia. Me imagino que el tratamiento, por ejemplo, por causa del envejecimiento, ahí no sé si se puede mejorar o mantener. Porque hablamos de dos cosas. Por una parte tengo la hipoacusia como tal, es decir, oigo bajo. Y luego hay otro problema añadido a la hipoacusia y que suele pasar muchas veces en enfermedades neurológicas, en trastornos del nervio del nervio acústico o en otros trastornos, que es la inteligibilidad de las palabras. Es decir, hay gente que, por ejemplo, tú les colocas un aparato o que son capaces de oír más o menos bien, con dificultad, pero no entienden. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que realmente tenemos como volumen de sonido y otra cosa es que todo ese aparato que tenemos del oído medio hacia atrás, perdón, del oído interno hacia atrás sobre todo, o sea, de esa cóclea, caracol y del nervio y del cerebro, eso que sea capaz de ser interpretado como palabras. Por eso no solo consiste en que oigo poco, sino que además de oír poco puedo tener un problema de inteligibilidad. Por eso, Carmen, tú habrás visto a mucha gente que igual se coloca el aparatito y dice, es que no entiendo, oigo pero no entiendo. Y hay muchos pacientes que tienen su prótesis auditiva y la acaban dejando en el cajón de la mesilla porque realmente tienen dos problemas. La pérdida de volumen, que eso se soluciona con el aparato, pero el aparato lo que no soluciona es la inteligibilidad de lo que le estamos contando. Muy bien, pues nos toca irnos a la calle. Vamos a empezar con la pregunta con la que iniciábamos el programa. ¿Hay alguna manera de retrasar el envejecimiento de nuestros oídos?
El envejecimiento como tal, no, pero lo que sí podemos retrasar son las causas adyacentes al envejecimiento. Por ejemplo, una chica joven y guapa como esta, es evidente que posiblemente frecuentará con cierta excesividad o no ciertos lugares no muy recomendables desde el punto de vista del exceso de ruido, como pueden ser algunos bares, digamos, de copas y cosas así, donde hay veces que realmente el sonido es atronador. Y con un sonido atronador estoy forzando todo mi aparato auditivo y también mi aparato fonador. Es decir, estoy forzando las dos cosas. Me estoy fastidiando el oído y además me estoy fastidiando la garganta. Por tanto, el envejecimiento como tal no, pero factores que agravan o que aumentan la velocidad del envejecimiento sí que podemos. Como, por ejemplo, evitar sitios muy ruidosos, ¿no? Por ejemplo. Vale. Seguimos, más preguntas. A veces siento zumbidos en los oídos. ¿Tengo que ir al médico? Hombre, si es a veces y no es una cosa excesiva y es una cosa que no moleste, como norma general tampoco hace falta ir al médico absolutamente para todo. Pero bueno, si ya es una cosa que digamos es de reciente inicio, que me está dando problemas y que en muchas ocasiones va acompañado de otros síntomas, desde luego hay que consultar al médico. ¿Por qué? Pues porque puedo tener un neurinoma del acústico, por poner una enfermedad, que es una enfermedad consistente que tengo una afectación del nervio, es decir, de la parte que conecta el oído con el cerebro, y entonces eso, digamos que hay que diagnosticarlo. Primero hacemos la otoscopia, luego el otorrino o el centro de atención primaria, si dispone de ello, hará unas pruebas de audición, que es poner unos cascos, y en esos cascos nos van dando una serie de tonos para ver qué tipo de pérdida de tonos tenemos, los agudos, los graves, y eso nos indica más o menos por dónde pueden ir los tiros, y luego el otorrino pues quizás nos pida una prueba de imagen, como puede ser un TAC, un escáner del peñasco. El peñasco es un hueso donde está alojado todo ese mecanismo del que hemos hablado antes. Seguimos, más preguntas. Trabajo en una fábrica con mucho ruido. ¿Eso supone algún riesgo para mi futuro? Por supuesto que puede darle problemas en el futuro, como hemos dicho antes, igual que de joven por problemas o por procesos de diversión podemos perjudicar nuestro oído con ambientes ruidosos, por supuestísimo que en una fábrica donde hay ambientes ruidosos también podemos perjudicar nuestro oído, pero habitualmente si es una fábrica que funciona como debe ser de acuerdo a la ley, tiene que tener sus sistemas de protección que los equipos médicos y de seguridad en el trabajo van a implementar, como pueden ser el uso de tapones o de cascos que habitualmente están ya puestos por la propia empresa para evitar el que eso genere problemas futuros. Vamos con otra pregunta. ¿Puedo ir mal porque tenga un tapón de cera? Pues es una de las grandes causas de sordera en atención primaria. Los médicos de familia estamos muy acostumbrados a que nos encontremos con sorderas cuya causa evidente es un tapón. Es una de las principales causas de sordera si quitamos la presbiacusia, es decir, la pérdida de oído por la edad. Una causa fundamental son los tapones de cera. Se quita el tapón de cera y problema resuelto. Y vamos ya con la última pregunta. ¿Cómo sé si no oigo bien? Hombre, normalmente cuando uno no oye bien, pues se da cuenta porque la gente le vuelve a preguntar ese famoso ¿qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Es decir, casi todo el mundo ya viene con el diagnóstico hecho de que oigo mal, o bien porque se lo dice algún pariente o familiar, o bien porque él mismo se da cuenta que tiene que repetir que tiene que preguntar muchas veces las cosas porque no las entiende bien, ¿no? Entonces, una prueba muy sencilla es simplemente frotar los dedos al lado del oído. Uno hace este frote y tiene que oírlo perfectamente, más o menos igual en un sitio que en el otro. Y otra cosa es que alguien se nos ponga delante, se tape la boca, nosotros nos tapamos un oído y que susurre cualquier palabra. ¿Por qué? Porque a veces no oímos, a veces lo que hacemos es leer los labios. Por tanto, es alguien que se nos ponga delante y que diga palabras muy bajitos mientras nosotros nos tapamos un oído o el otro oído. Y con eso sencillamente son dos pruebas diagnósticas muy sencillitas para ver qué tal oigo. Eso ya, ¿ves? Lo voy a hacer yo en cuanto salga de aquí para probarlo. Y antiguamente, porque ahora ya tenemos más los relojes electrónicos, pero antiguamente estaba por el reloj en el oído. Yo todavía lo tengo automático, con lo cual lo oigo. Bueno, Óscar, vamos ahora con el resumen habitual del tema. Bueno, pues hoy hablábamos de un problema importante que afecta a muchísima población, sobre todo a la población más, digamos, desprotegidas o de los más desprotegidos, como son nuestros mayores, ¿verdad? Hay que constatar que la persona con una hipoacusia puede verle la cara, es decir, ellos, cuando uno tiene un problema de audición, una de las cosas que hacen es fijarse en nuestros labios y en nuestros gestos. Por tanto, tenemos que hablar siempre de frente, a ser posible en un ambiente que sea propicio para la conversación. No vayamos a hablar a una persona que tiene un problema de audición en un bar donde resulta que tenemos un ruido y un jaleo tremendo. Tenemos que coger y hablar en un sitio tranquilo, que no haya cosas que vayan a provocar un gran problema, valga la redundancia, dentro de la información que nuestro contertulio puede generar, ¿no? Haga un esfuerzo extra para excluir a la persona
para no excluir a la persona de una conversación. Para ello tenemos que nombrarle, llamarle y sobre todo, volvemos a repetir, es muy importante mirarle de frente y vocalizar bien. Hablar en alto, pero una cosa es hablar en alto y otra cosa es gritar. Si gritamos, distorsionamos, y si distorsionamos, todavía nos va a oír mucho peor. Una cosa es subir el volumen y otra cosa es chillar. Si no entiende una palabra o frase, lo que tiene que hacer es cambiar. Es decir, si hay una palabra que él no acaba de cogerla porque puede tener un problema de inteligibilidad, tendremos que sustituirla por otra. Y así él se dará cuenta de que la conversación sigue en determinados términos para ser partícipe de ella. Y desde luego hay que cuidar mucho, muchísimo a nuestros mayores, que son los que más problemas tienen. Hay que hacerles la revisión a partir de que veamos los primeros síntomas, porque en muchas ocasiones, cuando ponemos un tratamiento a tiempo, esto hace que no se aíslen, que es uno de los grandes problemas que tiene la hipoacusia, que nuestros mayores se nos aíslan. Muy bien, Óscar, pues vamos ahora a cambiar de asunto. Los años obviamente pasan factura en todo el cuerpo y una de esas partes, no es que quizás pase factura sobre todo en la cara, pero quizás es esa parte que más se ve. ¿Podemos hacer algo contra el envejecimiento facial? Nos lo van a contar. Cada vez existen más procedimientos no invasivos para poner coto o poner límite al envejecimiento facial. Y cada vez existen más porque nosotros evolucionamos, somos una cirugía, una especialidad eminentemente innovadora y creativa, porque así nos lo piden nuestros pacientes. Entonces, yo hablo de una experiencia personal que creo que puede servir para explicar este tema. Es que hace 10 años hacía un lifting facial, una recolocación de tejidos, que no estiramiento, una recolocación del tejido, y no te preocupabas de más. Y realmente hoy en día los tratamientos no invasivos lo único que han hecho ha sido mejorar, si cabe, el lifting facial, porque no sirve solo con recolocar los tejidos, sino hay determinados problemas que no tienen acceso posible a una solución quirúrgica y que los tratamientos médicos sí lo han solucionado. Y los enumero brevemente. El Botox, que es realmente la reina de la fiesta, es la protagonista porque es el tratamiento no quirúrgico más realizado en el mundo. Si es verdad que al medio año, como la Cenicienta, llegan las 12 de la noche, se ha terminado, pues las 12 de la noche en el Botox son los 6 meses, a los 6 meses estamos igual, pero permite quitar las arrugas de la frente, la zona de las patas de gallo y lucir con mayor brillantez, dar más frescura a la mirada. El antiguo hialurónico, y hablo antiguo hialurónico cuando todavía lo estamos utilizando y lo digo con toda la conciencia del mundo, digo antiguo porque realmente los microinjertos, los nanoinjertos grasos, parte de la grasa del propio paciente se obtiene, se centrifuga y ya la puede uno recolocar para poder voluminizar de una forma natural la cara, devolver los volúmenes que tenía hace 10-15 años y que por desgracia con el paso de los años han ido desapareciendo, y de una forma muy natural puedes no solo recolocar los tejidos con el lifting, sino darle el volumen que antes no tenían. Bueno, pues está bien saberlo, por ahora no tengo edad yo para esto, pero oye. Hombre, nuestro especialista desde luego ha hablado de la parte más técnica del envejecimiento facial, pero hay otra cosa mucho más básica para ello. El tabaco y el sol. Empezando por el sol y luego el tabaco. El sol es muy bueno por unas cosas, pero la piel la envejece extremadamente mucho. Perdón, extremadamente mucho, no, muchísimo. Muchísimo. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos con nutrición. La leche, las tenemos de todos los tipos, desnatada, semidesnatada, entera, pero luego con soja y otra, de todo, con calcio. Bueno, vamos a ver cuáles son sus propiedades nutricionales y eso quien mejor nos lo cuenta es nuestra especialista en nutrición. Y la leche es un alimento que lleva utilizando el hombre desde tiempos remotos, ya se datan los primeros usos del Neolítico, y en aquella época, por ejemplo, la leche se conservaba en las tripas o en las pieles de los animales y eso hacía que con gran facilidad se coagulara, y ahí se dice que nace ya los derivados de la leche. De hecho, ya en la Biblia se hace referencia a la leche cuajada. Bien, la leche de vaca pues se obtiene evidentemente ordeñando la vaca, y es muy importante que siempre sea sometida a un tratamiento térmico, porque incluso aunque provenga de vacas sanas y en zonas muy higiénicas, siempre puede contener gérmenes patógenos que transmiten una enfermedad que es la brucelosis. Por tanto, siempre debemos tomar leche tratada térmicamente.
Bien, la leche de la que disponemos en el mercado fundamentalmente son 3 tipos. La leche entera, que conserva toda su grasa, alrededor de un 3,5%. La leche semidesnatada, que se elimina parte de esa grasa y contiene un 1,5% más o menos. Y la leche sin grasa, que es la leche desnatada. Bien, en principio, los niños, los adolescentes, las personas ancianas, las personas que coman poco, lo indicado sería que tomen leche entera. Sin embargo, el resto de la población, el problema que tiene la grasa de la leche es que es fundamentalmente grasa saturada y también contiene colesterol. Con lo cual, para los demás, lo ideal es que tomemos leche desnatada o semidesnatada. Además de la fracción grasa, la leche aporta proteínas de alto valor biológico, contienen todos los aminoácidos esenciales y contiene un hidrato de carbono que es la lactosa. Con respecto a las vitaminas, la leche contiene vitamina A y D. Estas 2 vitaminas liposolubles, en principio cuando eliminamos la grasa también las eliminaríamos, pero normalmente la industria láctea se las vuelve a añadir a la leche desnatada o semidesnatada. Y la leche también posee minerales, entre ellos el más conocido y el más importante, el calcio. La leche la debemos tomar todos los días fundamentalmente por ese aporte de calcio. Además, como en la leche hay vitamina D que nos ayuda a absorber el calcio, debe ser nuestra principal fuente de este mineral. De manera que aquellas personas que no tomen leche deben tener mucho cuidado con su dieta para asegurarse el aporte a través de otras fuentes. Debemos tomarla a cualquier edad, evidentemente en las etapas de crecimiento es cuando es más importante ese aporte de calcio, pero también en la vida adulta para prevenir la osteoporosis. Fundamentalmente hay que hacerlo durante el embarazo, la lactancia y en la menopausia. Otro aspecto importante de la leche es que contiene un aminoácido que se llama triptófano, que es un precursor de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que influye o nos ayuda a conciliar el sueño. De ahí que sea muy útil utilizar el tomarse un vasito de leche antes de acostarse, con un poquito de azúcar mejor, que favorece esa formación de serotonina y así nos ayudará a tener un sueño reparador. Total, que al final es difícil elegir, dependiendo de la edad, supongo, ¿no? Que sí. Es mejor la leche entera para los niños, desnatada. En los niños normales que no tienen ningún problema de intolerancias o cosas de estas, leche enterita, desde luego. ¿Y a partir de qué edad la cambiamos? Bueno, depende mucho, porque depende de la familia, del metabolismo que tenga el niño, del ejercicio físico que haga, de que le sienta bien, que no le sienta bien. Yo soy más partidario de a una determinada edad, rondando ya la adolescencia aproximadamente, desde luego pasarme algún otro tipo de leche quizás un poquitín más ligera. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos metiendo demasiadas grasas por otros sitios. Bueno, pues me lo apunto yo esto, ya lo sabes. Vamos a hablar ahora de embarazo. ¿Cómo podemos detectar que estamos ante una gestación de alto riesgo? Nos lo cuentan. Se considera una gestación de alto riesgo aquella en la que concluyen varios factores de alto riesgo. ¿Y qué son los factores de alto riesgo en una gestación? Pues es cualquier tipo de circunstancia, ya sea social, como una renta baja, circunstancias de tipo médicas, como la existencia de algún tipo de patología de base en la paciente, como cardiopatía o nefropatía, o cualquier tipo de circunstancia también obstétrica, como algún mal antecedente obstétrico que tenga la mujer, como abortos de repetición o cirugías previas en el útero, que todos estos factores van a incidir directamente sobre el embarazo y van a hacer que el riesgo de morbimortalidad sea mayor en este embarazo que el que tiene el resto de la población normal. Los embarazos de alto riesgo obligan a que necesariamente el seguimiento se haga en un hospital. El caso de los embarazos normales o embarazos sin riesgo, el seguimiento lo realiza normalmente el ginecólogo conjuntamente con la matrona en el centro de especialidades, en el ambulatorio convencional. Y las visitas que se recomiendan más o menos vienen a ser unas 5 o 6 hasta la semana 36, 5 o 6, cada 5 o 6 semanas aproximadamente, hasta la semana 36, al menos una o dos veces cada 2 semanas desde la 36 a la 40 y al menos una vez
por semana desde la semana 40, en el caso de las gestaciones normales. En las gestaciones de alto riesgo, la programación debe hacerse de manera individualizada según la paciente, según el tipo de patología concreta que exista. Bueno, pues está claro que en estos casos lo mejor es hacer caso al ginecólogo, al médico que te esté atendiendo el embarazo, vamos. Sí, sí, y además hay que tener mucho cuidado, que lo estábamos comentando tú y yo, ¿verdad? Las personas que están más desfavorecidas, porque hay veces que los que tienen pocos recursos y que además viven en condiciones insalubres, etcétera, etcétera, aunque nos parezca mentira, en este país lo tenemos y hay que extremar la vigilancia sobre ellos, porque no es inhabitual que de repente se te presente una chica de 16 años, embarazada de 20 y tantas semanas y no ha ido al médico nunca, y la pillas porque va por otra historia, ¿no? Porque tenga precisamente un embarazo en curso. Óscar, muchas gracias por estar un día más aquí con nosotros. Bueno, sigo diciendo que es un placer estar a tu lado y desde luego es un placer volver a estar con ustedes. Nosotros seguimos preparando más contenidos para nuestro próximo programa, así que les esperamos entonces.